Decíamos, Dani, un tema que ha generado muchísima confusión. Primero, pues hay que entender lo que implica esta reforma a la propiedad privada, que como ya les decía, pues generó muchísimo de qué hablar en los últimos días, una gran confusión y pues nada más decirlo, es una modificación del artículo 3 de la Constitución de Ciudad de México. Esto es meramente de la Ciudad de México, es una propuesta por el jefe de gobierno Martí Batres, que ha hablado muchísimo acerca de esta modificación al artículo 3 y pues la pregunta que todos se hacen, ¿no? Me van a quitar en mi casa. ¿Qué cambia esto con la propiedad privada? Vamos a tener a un experto que justamente nos va a platicar, porque muchos también se ha hablado de todo el tema del sector inmobiliario. De hecho, pues bueno, evidentemente hay muchos que dicen que esto puede afectar también al sector inmobiliario, pero por eso quisimos hablar de este tema, Dani, para justamente quitar todos estos rumores que han surgido a través de esta modificación del artículo 3. Jime, ¿cómo ves todo esto? Pues sí, Vivi, la verdad es que ha sido un tema muy controversial. Como les mencionaba en la nota, todo surge a partir de una modificación que se aprobó de manera unánime, que también es importante mencionar, el pasado 22 de agosto, en la que legisladores de la Ciudad de México aprobaron que se cambiara el artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México, que es en materia de propiedad privada, pública y social, para dejarla en los mismos términos que el artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Ahora, para la gente que esté muy preocupada, la Ciudad de México, antes de que fuera ciudad y fuera Distrito Federal, se regía por el artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, porque como éramos Distrito Federal y no éramos una entidad federal, no teníamos nosotros nuestra propia constitución. Pero a partir del 2016, que somos Ciudad de México, tenemos nuestra constitución, pero bueno, antes del 2016 no nos podían quitar nuestras casas, entonces el hecho de que ahora nada más estén en los mismos términos los dos artículos no debería ser razón de preocupación. Sin embargo, lo que sí nos debe de alarmar fue la respuesta después de esta reforma, en la que pues las redes sociales e incluso algunos medios se incendiaron. Y pues yo creo, o sea, esa es mi teoría, que ya ahorita nos podrá contestar el experto, es que se da dentro de un contexto en el que vivir en la Ciudad de México cada vez se hace más complicado. Y pues sí, es un tema delicado porque menos personas pueden conseguir vivienda asequible, ¿no? O sea, como que es un tema de crisis, pero bueno, ya aquí está el invitado que nos podrá responder por qué. No, y es importante lo que mencionas, porque de hecho hay muchos congresos y hay muchos estados que ya tienen esta modificación, y para todas estas dudas que han surgido nos acompaña Fernando Soto Ay Pintado. Él es inversionista inmobiliario y experto hipotecario, y la primera pregunta tendría que ser, Fernando, a ver, ¿cómo explicarle a todas las personas que nos están escuchando, cómo explicarles lo que ocurrió y esta modificación de manera sencilla? A ver, sin rollos. Sin rollos. Es muy sencillo. La propiedad en México de todos los bienes inmuebles, el que quieras, casas, departamentos, terrenos y demás, está regulado por la Constitución mexicana, el artículo 27. Y en ese artículo se establece que la propiedad originaria de la tierra, o sea, del territorio, es de la nación. Es decir, la nación mexicana, el país mexicano, es dueña de todo el territorio. Pero por actos de concesión en el tiempo y a través de mecanismos específicos, se crea la propiedad privada. Es decir, se crea esta propiedad privada, que es una modalidad de la propiedad, ¿de acuerdo? Y te dice, todo lo que está en el subsuelo, todo lo que es el subsuelo, esa es propiedad de la nación. Llaman los minerales, el petróleo, el gas, todas estas cosas. Entonces, el artículo 27 constitucional reconoce la propiedad privada, pero como una modalidad de la propiedad, en donde el Estado mexicano hace un acto gracioso, ¿no?, de concedernos la posibilidad de tener propiedad. Ahora, el artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México, cuando se constituye esta Constitución, cuando se forma esta Constitución, lo que establecía era un párrafo donde hablaba primordialmente de la propiedad privada, en donde se reconocía que la propiedad privada es una parte muy importante de los activos que se encuentran dentro de la ciudad y que son regulados en la ciudad. Y eso era pues un paso hacia adelante, porque si tú ves lo que pasa en los países desarrollados, escandinavos, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, todos los países desarrollados tienen como base de su desarrollo el concepto de propiedad privada,
y luego, y el Estado de Derecho. Entonces, la combinación entre copropiedad privada y Estado de Derecho te permite desarrollarte de una forma muy importante. Vamos a dejarlo aquí porque tenemos que hacer una pausa. Venga. La pregunta que nos hacemos el día de hoy, por lo que todos hemos oído, ¿me van a quitar mi casa? 10 de la mañana con 16 minutos, volvemos. La pregunta que nos hemos hecho todos, por ignorancia, por desinformación, por miedito, por incertidumbre, valga usar esa palabra, que es además justificada en el contexto que estamos viviendo. Y casualmente teníamos planeado este tema del que estamos hablando el día de hoy, en el día en el que se aprueba la reforma al Poder Judicial en el Senado en lo particular y en lo general, que genera precisamente eso, muchísima incertidumbre y que atiza, que hace más grande el nivel de polarización, el nivel de odio, me atrevería a decir, entre dos bandos, que provoca que haya espacio para estas dudas y para estas legítimas preguntas. ¿Me van a quitar mi casa? Fernando, lo estábamos hablando, ¿no? ¿Te van a quitar tu casa? Oye, vende. A mí me escribieron varias personas la semana pasada. Oye, ¿qué hago? Me acabo de comprar una casa, la vendo. Oye, mi casa en Cuernavaca, la vendo. Y pues es legítima esta duda, sobre todo por las formas. Dicen que forma es fondo, y por las formas en las que se publicó esto que nos explicabas, ya dándonos un poco de calma y de certidumbre precisamente antes de la pausa. Sí, mira, Daniel, es muy sencillo. O sea, como te decía, es un reflejo del artículo 27 constitucional al final de la reforma. Fue una reforma que se pasó por unanimidad en el Congreso de la Ciudad de México, y es una reforma que lo único que hacía es un tema ideológico. El problema de la forma es cómo Martí Batres la publica, en lo personal, en sus redes sociales, cómo se hace esto en los medios, a través de la comunicación que sale de Martí Batres. ¿A propósito? Claro, pero por supuesto, es un tema ideológico. Estos cuates siempre van a buscar un tema ideológico, la oportunidad para hacer algo que mueva, para generar también, hasta cierto punto, también una cortina de humo a la reforma, la que mencionabas, que es la reforma del Poder Judicial, que es gravísima. A mí, yo soy abogado, y te lo digo claramente, la reforma del Poder Judicial que se aprobó el día de ayer no va a beneficiar a las personas de a pie, a las personas normales, porque no se está reformando el Ministerio Público, porque no se están reformando las fiscalías. La reforma es para temas federales y son asuntos generalmente de telecomunicaciones. Vamos a pensar que de repente llega Jaime Azcárraga, ¿no? Y de repente llega una expropiación o le impiden una concesión o le quitan una concesión. El mecanismo de defensa que va a tener los accionistas de Radio Fórmula va a ser mucho más endeble. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial ya está designado por el Poder Ejecutivo, por un lado, y por otro lado estás eliminando los órganos autónomos. Entonces, eso es lo que va a hacer es eliminar las condiciones para que el país sea sexy, atractivo para la inversión tanto nacional como extranjera. Ese es el problema de fondo, y eso es lo que nos pasó con el tema inmobiliario. Ahorita estábamos platicando en el corte el tema de por qué están caras las casas y los departamentos en la Ciudad de México y en otras ciudades de México. No es un tema de las plataformas ni de la gentrificación, es un problema que no se ha construido suficiente vivienda. Y la vivienda, a quienes no estamos metidos en el tema, Alefer, es un tema que nos parece lejano, pero que es un indicador importante de la situación de un país. Clave. A ver, la vivienda en México representa más del 6.5% del PIB, la construcción de vivienda. Y en este sexenio la vivienda literalmente la borraron. Y borraron principalmente la vivienda de interés social, que es la que más deberíamos estar enfocados en construir. ¿Para qué? Para que las personas empiecen a formar patrimonio, empiecen a crecer, empiecen a salir adelante, que sean exitosas, que tengan certidumbre en su futuro. ¿Me explicó? Entonces, desafortunadamente, las políticas públicas que se implementaron en este sexenio fue un fracaso total, y por eso es que no hay vivienda disponible, no por estas otras cosas que mencionaba. Lo que tenemos que hacer como país es volcarnos y decir, a ver, señores, tenemos un tema delicado de vivienda, tenemos que generar los incentivos, y por incentivos no estoy hablando de regalar dinero ni nada, sino simplemente facilitar los procesos, darles certidumbre, que no sean sujetos de extorsión y que no sean sujetos de constantemente estar siendo clausurados y demás por simple y sencillamente mecanismos para hacerse dinero. Entonces, si queremos realmente solucionar el problema de la vivienda y tener la certidumbre de la propiedad privada, porque la propiedad privada, como te decía, se regula en el artículo 27 constitucional, y tú y yo y todos los que tenemos casas y departamentos tenemos la capacidad de defendernos en caso de un acto de autoridad a través de mecanismos. Pero hoy en día, si tú me preguntas, Fer, ¿ese mecanismo de defensa hoy está en riesgo? Yo te diría, hoy no, pero conforme se vaya implementando la reforma judicial, veremos.
Bueno, es que el veremos de la reforma judicial es amplísimo y es Veremos. prácticamente para todos los temas. Es correcto. Ale Sandoval, ya que estás aquí, pues vamos a aprovechar. Aprovechamos, por Eres favor. nuestra experta en el tema. Precisamente esta incertidumbre que ha generado, en específico, la información publicada por Martí Batres y que generó esta ola de desinformación y de me van a quitar mi casa, voy a vender mi casa. Tampoco incentiva el segundo punto del que hablábamos, la construcción de vivienda. No incentiva la construcción y quiero compartir que estamos aquí porque la comunidad de inversionistas, la cantidad de mensajes fue impresionante y la realidad es que se paralizaron las inversiones. Fue incertidumbre y fue Sí. miedo. O sea, fue miedo en dos sentidos. Uno, la pregunta era, ¿puedo seguir comprando mi departamento o mi casa o puedo avanzar con la inversión en tierra? O el segundo sentido fue justamente voy a perder lo que tengo. Exacto. Entonces me parece que la comunidad de inversionistas está ahorita muy preocupada. La realidad es que tú sabes que el tema de las fake news, ya lo habíamos comentado en este programa, está súper latente, súper fuerte, pero sí me parece que todas las personas que vienen en este momento en el auto se preguntan ¿qué va a pasar con mi patrimonio? O sea, es indudablemente el miedo. ¿Y qué hacer entonces? No, a ver, primero yo estar tranquilos. Estoy pagando cada mes mi hipoteca de mi casa. Estate tranquila, Daniel. Estate tranquila. Quien nos está escuchando, estén tranquilos. No hay un cambio significativo en el marco jurídico en ese sentido. La propiedad privada en México sigue siendo confiable, sigue siendo sólida, sigue siendo susceptible de formar parte del patrimonio de todos, chico, mediano o grande. ¿De acuerdo? Si estás pensando en comprar tu casa o tu departamento, sigue adelante. Es un buen momento para entrarle a comprar. Pues mira, la verdad es que si tienes el dinero ahorrado para comprar y tienes la necesidad, por supuesto que sí. Si eres un inversionista que vas a invertir miles de millones de pesos o cientos de millones de pesos en un proyecto, yo te diría lo que me han dicho los fondos de inversión, los desarrolladores, mis amigos, que están diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a esperar a ver que manden señales adecuadas, porque las señales que están mandando, pues imagínate, lo que sucedió ayer con Yunes y con el otro Barrera. Barrera, el senador de Movimiento Ciudadano, pues es espeluznante. O sea, yo me acuerdo de los 80s, y es regresar a una época muy negra de México. Sí, la Daniel. ruta para la aprobación de la muy reforma. negra, muy negra. Más allá de la reforma, ¿no? Más allá de la reforma es la forma como la ruta en la que se hizo es preocupante. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí, sigamos adelante en los procesos de formación de patrimonio. Vamos por partes otra vez. Si yo, junto con mi esposo, llevo muchos años ahorrando para comprarnos finalmente una casita, para dar un enganche y entrarle una hipoteca, ¿lo hago? Es buen momento para invertir. O sea, aquí tenemos además a un experto en la parte de temas hipotecarios, pero yo te diría que ahorita, justamente el mes de septiembre es el mes en el que, al menos en mi caso, el termómetro de ventas se fue al doble. O sea, septiembre ahorita está al doble en la parte comercial. ¿Por qué? Por un tema de flujo. Las personas previo a diciembre ya están buscando en qué colocar dinero. Entonces yo te diría que continúen con las inversiones, pero sí que se asesoren si van a comprar un departamento o una casa, porque es diferente a la adquisición de tierra. Claro. Ahí, si tienes que ver, hay una regla que tiene Fernando respecto del tema de los tiempos para la adquisición de un crédito hipotecario. Si nos la puedes compartir, por favor. Hay de reglas muy padres. De entrada, por ejemplo, los millennials y los generación Z y demás que dicen, es que no hay casas, yo quiero vivir en la Condesa. Pues sí, yo quisiera vivir en el Club de Golf Bosques, también un departamento de 1,000 metros cuadrados, pero pues ahorita no me alcanza para vivir en el Club de Golf Bosques con un departamento de 1,000 metros cuadrados. Me encantaría, sí. Entonces tengo que ajustarme a mis realidades. Claro. Esa es la primera. Entonces, los chavos que pretenden vivir en las zonas sexys de la ciudad tienen que entender que es un proceso de formación de patrimonio. Sí, que era un penthouse en la Condesa, ¿no? No se puede, ¿no? Entonces, las personas tienen que ahorrar el 30% de su ingreso bruto mensual. Eso es clave. Y formar ese primer paquete de lana que te sirve para dar el enganche. Por lo menos el 20% de enganche más tus gastos de escrituración que rondan el 7% en general en la ciudad, en el país, ¿no? Entonces, cuando tú haces eso a lo largo del tiempo, ¿por qué? Porque la formación de patrimonio no es espontáneo, Daniel. No es espontáneo, entonces, se va generando con el tiempo. ¿Y qué es lo que tenemos que entender? Salvo que seamos políticos corruptos o familiares de políticos corruptos, que eso sí, espontáneamente se hacen muy ricos. Pero aquí no hay. Sí, no, en ese país no hay, casi nadie hay, ¿no? Pero bueno, la realidad es que los demás, las personas de pie común y corrientes, vamos formando el patrimonio poco a poco. Entonces los chavos y no tan chavos tienen que entender que tienen que hacer ese ahorro previo. No importa si tienes 22 o tienes 32. El tiempo adecuado para comprar tu casa, tu departamento, lo que sea, es cuando tienes esa capacidad de ahorro.